Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, tutorial de Kepler. No cabe duda de que Kepler es uno de los grandes científicos del mundo. Es uno de los integrantes de la revolución científica, uno de los grandes astrónomos, matemáticos, científicos que junto con, por ejemplo, Galileo, Newton y otros, Tycho Brahe, etcétera, pues dieron lugar a esta revolución científica y también junto con Copérnico, por ejemplo. Johannes Kepler nació en 1571 en Alemania y murió en 1630. Fue discípulo en Tubinga de Michel Mesling, quien lo convenció de la validez del sistema copernicano. Fue ayudante también y sucesor de Tycho Brahe en Praga. En cuanto a las obras más importantes que escribió son fundamentalmente Prodromus o Mysterium Cosmographicum de 1596, Ad Vitelionem Paralipomena de 1604, que es un tratado de óptica geométrica, donde habla de los rayos luminosos, de la luz, fundamentalmente. Luego también su obra más conocida es Astronomía Nova y otras obras. Ciertamente Kepler era un astrónomo, matemático, copernicano y neoplatónico, ya que consideraba que la naturaleza se hallaba ordenada por reglas matemáticas que el científico tenía la obligación o el deber de descubrir. De hecho, en el Mysterium Cosmographicum afirma pues, una cierta fe en el sistema copernicano y se une a la creencia neoplatónica de que una especie de razón divina matemática presidió la creación del mundo. Y para él también Dios podemos decir que es matemático. Fundamentalmente el trabajo de Kepler consistió precisamente en desarrollar las armonías matemáticas y geométricas del mundo, en explicarlas fundamentalmente, captarlas y exponerlas en las famosas leyes de Kepler, en las tres leyes de Kepler. Además, durante 10 años Kepler estudió con gran interés, con gran entusiasmo, el irregular movimiento de Marte y finalmente llegó a la conclusión de que era imposible resolver el problema basándose en pues, unas órbitas de tipo circular. En cambio, sí podían conjugarse y complementarse perfectamente teorías y observaciones si pensábamos que los planetas se movían en órbitas elípticas. Y en definitiva, esto fue lo que planteó el propio Kepler, que los movimientos de los planetas eran en órbitas elípticas. En cuanto a las tres leyes de Kepler, son de esta manera. La primera ley dice que las órbitas de los planetas forman elipses, uno de cuyos focos está ocupado por el Sol. La segunda ley es que la velocidad orbital de cada planeta varía de forma tal que la línea que une al Sol con el planeta cubre en intervalos de tiempos iguales posiciones o porciones iguales de la superficie de la elipse. Y la tercera ley, que los cuadrados de los periodos de revolución de los planetas o de movimiento de los planetas se hallan en la misma relación que los cubos de sus respectivas distancias al Sol. En definitiva, podemos decir que estas leyes pues supusieron una gran revolución en la astronomía de su tiempo, en la física de su tiempo, pero también hay que decir que a estos planteamientos puramente matemáticos o físicos o astronómicos unía también ciertos aspectos místicos que estaban en su pensamiento. Él era de religión protestante y pues no hay que olvidarlo, que misticismo, matemática y astronomía y física se encuentran asociados en su pensamiento. De hecho, pues realmente esto fue una contribución fundamental para el desarrollo de la revolución científica. Estos planteamientos de Kepler lo fueron. Kepler, por otra parte, si hablamos algo de su biografía, nació el 27 de diciembre de 1571 cerca de Stuttgart, en Weil, en Alemania, y realmente pues siempre tuvo problemas de salud porque nació prematuramente y tuvo una salud enfermiza. En su infancia se sabe que padeció la viruela, que le dejó las manos tullidas y la vista debilitada, pero luego él emprendió pues una serie de estudios y de investigaciones. Se mostró también muy interesado en sus estudios y los aprovechó de una manera magnífica. Pues de hecho, pues podemos decir que a los 22 años Kepler abandonó la teología y al mismo tiempo también la idea de dedicarse a la carrera eclesiástica y optó por su carrera de matemático, de astrónomo fundamentalmente. Incluso llegó a recibir una oferta para enseñar matemática y moral en una especie de centro de formación media en Graz, en lo que entonces se llamaba un gimnasio.
Por otra parte, pues también desarrolló otras actividades, como por ejemplo preparar el calendario para Estiria correspondiente al año 1594. Y también, pues no hay que olvidar que en el año 1596 publicó el Prodromus o Mysterium Cosmográfico, que tuvo pues una gran repercusión en su tiempo, en la que, por ejemplo, relacionaba los 5 sólidos regulares, el cubo, el tetraedro, el dodecaedro, el octaedro y el icosaedro, con la cantidad y las distancias hasta los planetas hasta entonces conocidos. Y esto era algo clave, fundamental. De hecho, este libro pues lo envió a otros 2 matemáticos y científicos, como eran Tycho Brahe y Galileo, y el propio Galileo le contestó en una carta diciendo lo siguiente, el 4 de agosto de 1597. Le dice, también te agradezco de un modo muy particular que te hayas dignado a concederme una prueba tal de tu amistad, de tu obra. Hasta ahora solo he visto el prólogo, a través del cual he podido comprender tu intención y me siento de veras satisfecho de tener un aliado de esta clase en la indagación de la verdad y un amigo así de esta. La carta continúa, pero diríamos es un fragmento ya clarificador de la buena relación de amistad entre estos 2 grandes científicos. Porque, como sabemos, Galileo luego fue procesado por la Inquisición y tuvo que estar en cárcel domiciliaria durante pues, los últimos años de su vida. Kepler, por otra parte, llegó a ser matemático imperial en Praga, porque en el año 1600 pues ya va a Praga, pero en el año 1601 muere Tycho Brahe a los 55 años de edad, y entonces el emperador Rodolfo II nombra a Kepler matemático imperial, con una retribución que ascendía a la mitad de lo que recibía Tycho Brahe, pero también le encargó que llevara a buen término las tablas rudolfinas. En el año 1604, Kepler publica el volumen Ad Vitalionem Paralipomena, y es un tratado de tipo geométrico, de óptica geométrica concretamente, en la que ya desarrolla sus planteamientos acerca de lo que es la luz, y son planteamientos nuevos, originales para su tiempo. Estamos hablando a principios del siglo XVII todavía. Y de hecho, en esta obra, en el capítulo primero, pues Kepler afirma una serie de proposiciones, 4 por ejemplo, que son ya afirmaciones firmes que él realiza después de sus investigaciones. La primera dice lo siguiente: a la luz le compete la propiedad de afluir o de ser lanzada desde su origen hacia un lugar lejano. En la segunda afirma que desde un punto cualquiera la afluencia de la luz se produce a través de una cantidad infinita de líneas rectas. En la tercera afirma que en sí misma considerada la luz es apta para avanzar hasta el infinito. Y en la cuarta que las líneas de estas emisiones de luz son rectas y se llaman rayos. Con lo que se puede observar que establece algunos principios básicos de la óptica moderna, podríamos decir. En este sentido, pues sus investigaciones han sido realmente fundamentales para el desarrollo de la revolución científica y para el avance en la astronomía, en la matemática y en la física, tanto del siglo XVII como de posteriores siglos. Realmente podemos afirmar que pues este gran matemático, que fue Kepler, pues consideraba, por ejemplo, que el Sol era la causa de los movimientos planetarios. También afirmaba una teoría magnética que influía en el universo, algo que también pues habría que haber demostrado. Pero el propio Thomas Kuhn, por ejemplo, un gran historiador de la ciencia, pues considera que pues ha realizado grandísimas contribuciones Kepler, y que pues fundamentalmente es uno de los creadores de la ciencia moderna. De hecho, por ejemplo, en algunas de las ideas que desarrolla Kepler parece que hay una relativa anticipación de la teoría de la gravedad de Newton. En cualquier caso, Kepler dejó una serie de problemas físicos, astronómicos, matemáticos a la generación siguiente de matemáticos y de astrónomos, y pues se entiende que el propio, por ejemplo, Thomas Kuhn señale que en una de sus obras fundamentales que Kepler pues puso las bases de la
astronomía del siglo XVII y luego de los posteriores avances en astronomía. Y también afirma, y lo afirman otros pensadores, científicos, investigadores, que Newton intentó resolver los problemas que habían dejado sin resolver, por ejemplo, Galileo y Kepler, y lo resolvió creando la física clásica, pero también tuvo que entender los descubrimientos que habían realizado el propio Kepler y el propio Galileo. Y esto pues es algo muy a tener en consideración. Ciertamente, dejando aparte sus ideas místicas que influían en su pensamiento matemático, las leyes de Kepler y otros descubrimientos de óptica y de otras partes de la física siguen estando presentes en la mente de todos los que se dedican a estas ciencias, a la física, a la matemática y a la astronomía. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya tiene más de 2000 vídeos. Gracias. Hasta siempre.